senador Naidenov. Creo que la sesión del día de hoy se asemeja mucho a aquellas sesiones que se reiteran por segunda, tercera o cuarta vez en los últimos tiempos. Los argumentos quizás puedan ser que sigan interesando, pero el final ya se sabe. Lamentablemente, el final es anunciado. Y en lugar de terminar en el Congreso, como todo trámite normal de sanción y de aprobación, de sanción de las leyes, con la etapa o la instancia final del Poder Ejecutivo para su promulgación, una vez más, un tema institucional en la Argentina, en la etapa que ha inaugurado este gobierno, terminará resolviéndose en la justicia. Como está sucediendo últimamente, los jueces son protagonistas de las decisiones centrales que tienen que resolver los hombres y mujeres de la política en la Argentina. Aunque la verdad que algunos jueces tienen mucho más olfato que los que detentamos representaciones políticas, con la única diferencia que los jueces no están sometidos a la soberanía popular y el derecho de representación, con la carga y la responsabilidad que eso conlleva, corre de parte de quienes estamos en esta noche debatiendo en este recinto de manera virtual, algunos de manera mixta o presencial. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué la Argentina cae en este final anunciado? En un tema tan remanido, tan discutido, ¿por qué caemos en la judicialización de la política? ¿Por qué las cuestiones que la política debe abordar, que debe resolver, o porque no puede, o porque no quiere, se terminan resolviendo en los ámbitos de la justicia? Y no en tribunales inferiores, no en tribunales inferiores. Algunas instancias arrancan en tribunales inferiores, pero como lo vimos en los últimos días, al final del camino estará la Corte Suprema de Justicia. Y la respuesta para mí tiene que ver con que en la Argentina, en los últimos tiempos, estamos en una instancia de ruptura de reglas de juego democráticos. Reitero, ruptura de reglas de juego democráticos. ¿Por qué fracasan las reglas de juego democráticas en la Argentina? Para mí fracasan, como quedó en evidencia en algunas expresiones de los integrantes del oficialismo, porque hay una lógica que se impone con esta idea de que el hecho de tener la mayoría me da una especie de cheque en blanco a imponer el todo. Hoy lo dijo el presidente de la bancada del oficialismo en el primer debate. La minoría no puede someter a la mayoría. Así lo ha dicho. La minoría no puede someter a la mayoría. Como si la democracia se tratara de una cuestión de mayorías, minorías y de sometimiento, cooptación y sometimiento. Entonces, cuando, ganar una elección viene de la mano de esta especie del vale todo, de redoblar la apuesta, de imponer, de confrontar, lógicamente, cuando no hay frenos inhibitorios, los equilibrios se rompen y las reglas democráticas quedan a mitad de camino. Por eso asistimos a esta instancia. Lo vimos en los últimos días. El tema de los traslados de los jueces, que no es ajeno, porque el primer gran debate se lo dio en el Senado. En esta casa, en primer lugar, con el incumplimiento de una medida precautelar, que no solamente fue desobedecida, sino hasta que mereció el rechazo con un proyecto de declaración del propio oficialismo. En esta casa, cuando todos los traslados que fueron gestados en los últimos años en democracia, cuando se trataban de jueces del mismo fuero o jurisdicción, solamente se facultaba al presidente por decreto con el aval del Consejo de la Magistratura sin tener que pasar por la Comisión de Acuerdo. Y en esta casa, a contrario de la doctrina de la Corte, se avanzó, se redobló, se intentó dejar sin efectos los traslados. Y ahí estuvo la Corte con la resolución de la última semana, que si bien no resolvió el fondo del asunto, la Corte sabrá cuándo, pero sí habilitó el persaltum. Y no es una señal menor, porque va a ser muy conflictivo salirse del derrotero o del propio precedente que se sentó en este sentido en el año 2018.
¿Y por qué se llega a esta instancia? Es buena la pregunta. ¿Por qué llegamos a la instancia? En materia de los traslados, cuando la política debería resolver, ¿por qué llegamos a la instancia judicial? Bueno, porque cuando uno tiene que poner, digamos, una especie de borrón y cuenta nueva mirando hacia el futuro en materia de traslados, no con efecto retroactivo, lo que faltó es el acuerdo político. El acuerdo político de los traslados de aquí en adelante, no los traslados que fueron realizados por todos los gobiernos democráticos. Pero no, se avanzó, porque los traslados que molestan tienen que ver con causas que involucran y algunos los afectan. Entonces se avanzó, se avasalló, se llevó puestas las instituciones y lo que no resolvió la política termina en la Corte. En segundo lugar, otro tema que nos afecta de cerca, que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, con el funcionamiento del Congreso de la Nación. Lo que asistimos en esta casa, en el Senado, no existió voluntad política ni ha existido en su momento para consensuar el reglamento de funcionamientos básicos en el marco de sesiones virtuales. Con la última DP se impuso, se trató de imponer, y cuando se requiere acuerdos, como fueron las primeras DP que se aprobaron, la resolución 08 o la resolución 12 aclaratoria de la 11, para lograr un acuerdo de las fuerzas políticas democráticas en el ámbito del Senado de la Nación en cuanto a su funcionamiento, bueno, ¿cuál fue la regla? La imposición. Nuevamente, la mayoría tiene el derecho a todo y la imposición. ¿Cómo terminan las cosas cuando se vulneran reglamentos y se imponen? El camino es la justicia. Y ahora puede pasar lo mismo. Si después de esta discusión, de esta DP del día de la fecha, donde los senadores y senadoras tendrán que solicitar autorización al secretario parlamentario para ingresar al recinto, lógicamente que si no prima el sentido común en los próximos días, nuevamente el camino será la justicia. ¿Por qué será la justicia? Porque falla la política, porque no hay acuerdo, porque el diálogo es una cuestión desterrada del diccionario o del ADN de la impronta de los últimos tiempos en la Argentina. Como así también en una Argentina muy maltrecha, muy golpeada por la pandemia. 196 días de cuarentena, presidenta. 196 días de cuarentena, la más extensa del mundo, que golpea fuerte en materia de salud, que golpea fuerte en materia de los efectos colaterales en materia de salud, que golpea y vaya si nos golpea en materia económica, con una economía maltrecha, despedazada, rota, con pérdida de confianza y falta de credibilidad, con un rumbo que requiere quizás otra visión, pero no solamente una visión económica, sino una visión de quien está a cargo del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones, con una visión de país mucho más compartida, mucho más integrada. ¿Y qué ha pasado también con esta pandemia? Así como también están estos efectos colaterales. Hay un daño, un duro golpe a las libertades en la Argentina. Entonces la nación fue cediendo en el marco de la pandemia también derechos constitucionales que no corresponden a las provincias. Y así nos encontramos con aduanas interiores, con el cercenamiento de la libertad de transitar, el freno de jurisdicciones interprovinciales, con el derecho de arrogarse facultades migratorias. Entonces, cuando las provincias se arrogan facultades, competencias que son propias del gobierno nacional, y el gobierno nacional cede, mira los costados, con los varados, con los productores, con los transportistas, algunos que pierden la vida. Cuando se miran los costados, ¿quién tiene que resolver el desorden institucional en la Argentina cuando la política no se pone de acuerdo? De nuevo la Corte, de nuevo la Corte. Y será la Corte la que tendrá que resolver, como ya resolvió en algunos planteos de algunos ciudadanos argentinos con otras provincias, también la Corte tendrá que resolver por la propia inoperancia e ineficacia de la propia política. Pero vamos al tema que nos ocupa, el federalismo. Y este sí que es un tema, realmente que es un tema que nos toca a todos, porque si hay algo que tiene que ver con la esencia de esta casa es el federalismo en la Argentina. Y si hay un tema álgido que se discutió a lo largo del debate, tiene que ver con los recursos. Nunca es fácil lograr acuerdos en materia de recursos en la Argentina. Por eso la manda constitucional del 94, cumplir con la Constitución, con una ley de coparticipación federal, requiere de la voluntad de las 24 jurisdicciones. Una sola de las jurisdicciones que no avale, no existe justamente
el acuerdo que prevé la propia Constitución o una nueva ley de coparticipación. Pero se avanzó. ¿Saben cómo se avanzó en la Argentina? Se avanzó concertando, en el marco del federalismo de concertación, superando hasta el presente dos grandes obstáculos. En primer lugar, el obstáculo natural. Somos un país con asimetrías. Somos un país que presenta distintas realidades geográficas en materia de recursos, en materia fundamentalmente de potencial de lo que se puede aportar o no. Pero también somos un país que tiene un arrastre enorme, enorme en materia de déficit fiscal. Y ese es el punto central en los últimos 30 años, que quizás nos impida a las provincias argentinas poder avanzar en una ley de coparticipación. En los últimos 30 años, el déficit fiscal en la Argentina pasó de 30% del gasto público al 45%. De 30% a 45% del gasto público. Y lógicamente que al gasto público hay que afrontarlo. ¿Y cómo se afrontó el gasto público? Miren, hay dos maneras. La que prevé la Constitución, con el 75, inciso 2, o avanzamos concertando, que requiere acuerdo entre las partes. Primero, un acuerdo integral. Si es parcial, un acuerdo, en este caso, entre la nación o la jurisdicción involucrada, pero jamás la imposición. Jamás la imposición. Entonces nosotros fuimos avanzando, pero con dos criterios rectores, el de la solidaridad y el de la equidad. ¿Cuál es el principio rector de la solidaridad? Bueno, el principio rector de la solidaridad tiene que ver con los grandes distritos de la Argentina o algunos distritos que tienen la capacidad de aportar mucho más al sistema, en un sistema solidario con una visión federal de lo que se recibe. Que es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia, de Mendoza, Córdoba o Santa Fe. Son provincias que aportan al sistema, a la masa coparticipable, mucho más de lo que pueden recibir al final del camino, para construir un sistema indestructible que hace a la esencia del federalismo fiscal. ¿Cuál es el sistema indestructible? La nación integrada. ¿Cuál es el sistema indestructible? Las jurisdicciones entrelazadas, no una puja de jurisdicciones para ver quién arrebata un punto en detrimento de otras. Siempre fue la lucha en función de un solo centralismo. Y no se confundan, el centralismo no pasa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mirada central es la mirada de quien detenta la caja, es la mirada de quien ha forjado en los años que se vienen gobernando, desde los 12 años anteriores a los 4 de la etapa de Cambiemos, lo que nosotros conocemos como unitarismo fiscal en la Argentina. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos al rumbo y en materia de federalismo dejamos de lado la concertación y el poder ejecutivo redobla y avanza en la confrontación, siempre se termina mal, siempre se termina mal. ¿Y saben por qué se termina mal? Porque en este caso no hubo acuerdo, no ha existido consenso, ha existido una quita de un punto de una jurisdicción para solucionar el problema de otra jurisdicción. Que dicho sea de paso, la otra jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, cuando arrancó el conflicto, un conflicto con la policía, antes de eso, de las transferencias que se giraron a todas las provincias, a las jurisdicciones subnacionales, recibió el 51% del total de esas transferencias. Más de 71.000 millones de pesos recibió la provincia de Buenos Aires. Pero para solucionar el conflicto, no nos fuimos, como decía nuestro mismo informante, el senador Lustó, a ver cómo participamos la emisión, porque también hay un monopolio de la emisión de la Argentina. Tampoco nos fuimos a encontrarle una salida al distrito de la provincia de Buenos Aires buscando coparticipar el impuesto. No. Metimos mano a otra jurisdicción. Ahora, por supuesto que esto siempre, así como en otras instancias, la base del despojo es el relato. Acá hay un nuevo relato. Para sustentar el nuevo relato en la Argentina tiene que ver el relato de la ciudad capital, de la ciudad autónoma, enriquecida, la ciudad de la opulencia contra el interior empobrecido. Error. Acá perdemos todos. ¿Ustedes creen que acá estamos quitando puntos o que en este retroceso de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos beneficiamos las provincias de la Argentina?
Acá el único beneficio con esta decisión que toma el gobierno central es mayor caja para disciplinar. Es la misma lógica que conocimos en los últimos años. Entonces, cuando se avanza en esa lógica y se le quita recursos de manera discrecional, cuando no se acuerda con la jurisdicción, cuando se deja de lado la concertación para confrontar, ¿y cuál es el camino final? Una vez más, ante el fracaso del diálogo, ante el fracaso de la política, el camino final será la justicia. Y en este caso la Corte. En este caso la Corte. Acá hay senadores que representan a la provincia de San Luis, que representan a la provincia de Córdoba. Y recordarán esos senadores cómo terminó cuando fueron pioneros en reclamar el 15% de devolución de los fondos de precoparticipación del ANSES cuando los manoteó, cuando echó manos la nación. ¿Cómo terminó? Con un fallo a favor de las provincias, con un fallo a favor de las provincias. Y cuando hay despojo unilateral, cuando no hay concertación, cuando hay ruptura de reglas de juegos democráticas en materia de federalismo fiscal, la Corte, al final del camino, también fallará a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no porque quiera fallar, porque se rompen las reglas democráticas en materia de la concertación fiscal en la Argentina. Entonces, miren, yo escuché a algún senador preopinante, lógicamente, haciendo referencia a todo lo que se ha ganado y se perdió en los últimos años. Solamente un breve aporte. Si hay algo que la Argentina ha consolidado en los últimos años es el federalismo fiscal. Se consolidó el federalismo fiscal en la etapa anterior cuando nos tocó gobernar. Miren los porcentajes. Cómo arrancamos la gestión con menos del 40 o 40 y pico y terminamos con el 45 de coparticipación a las provincias argentinas. Y fundamentalmente, así como es cierto que del 1,40 se pasó al 3,50 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también es cierto que el otro distrito de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, que aportaba el 55%, logró la mejora de la coparticipación en un 60%, pero no se ha hecho a expensas de ninguna jurisdicción. Nadie perdió, ninguna provincia argentina perdió. Se coparticipó el 15% de todas las provincias argentinas. Se hubiera optado el trámite de dilatar sentencias que vayan a la cola. Y lo primero que se hizo fue acordar con todas. Como en otras épocas se ha hecho ir a la cola cuando reclamaban algunos jubilados y se le iba la vida litigando. Nosotros avanzamos concertando, nosotros avanzamos dialogando. Y lógicamente que en el último acuerdo fiscal existió una sola provincia que no suscribió, pero el resto de las jurisdicciones argentinas sí la suscribieron. Y todo eso, esa concertación, esa matriz indestructible que tiene que ver con el federalismo argentino, hoy se la destruye. Podrá venir el nuevo relato, podrán hablarme de la opulencia, podrán hablarme de la capital enriquecida, podrán hablar de lo que quieran, pero perdemos todos. Yo les pregunto, porque el problema eterno de la Argentina con el déficit, el problema de la sábana corta, ¿quién será la próxima provincia? ¿Quién va a seguir en la lista? Cuando no alcancen, ante la impericia de la gestión, porque fueron por un punto y cuando mañana reclamen con toda justicia los trabajadores de la salud, cuando pasado reclamen con toda justicia los trabajadores de las fuerzas de seguridad en las provincias argentinas, cuando reclamen los docentes y no alcance ya con la cava, ¿por qué provincia van a seguir? No se dan cuenta que esto es un despojo a todos. Está bien el relato, pero cuando se pega un golpe al federalismo fiscal, no se le pega un golpe de gracia a un distrito en la Argentina. Este es un golpe a lo que se consolidó en la Argentina hace muchísimos años. Quizás el impedimento, reitero, para tener una ley de concertación fue este federalismo de concertación de la Argentina. De los que recibían más, resignaban en función de una Argentina mucho más federal. Hay otro gran debate pendiente en la Argentina que sería bueno darlo, y también lo dijo nuestro mismo informante, el senador Lustó, esta idea de las provincias empobrecidas, cuando uno ve el nivel de ingresos que tienen por ahí, ese es otro debate que también tiene que ver con las asimetrías. Porque yo puedo ver otros modelos en la Argentina que reciben mucho menos en porcentaje de coparticipación, pero tienen otros indicadores a niveles de ingreso, otros indicadores a niveles de coparticipación, avanzaron con leyes
que pueden promover beneficios fiscales, avanzaron con leyes de promoción industrial. Bueno, esas asimetrías las fueron corrigiendo y estos son defectos o fallas en la administración de los gobiernos locales. Entonces, en esta Casa Federal siempre es mucho más sencillo y fácil escudarse en el relato o en el discurso del interior empobrecido para recuperar puntos, pero alguna vez también hay que tener en cuenta lo que implica administrar los propios recursos, cuando en función de la solidaridad hay distritos que fueron cediendo. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Cuál es el problema que llegamos acá? Nuevamente hoy en la Argentina, vuelan por el aire las certezas, vuelan por el aire las certezas. Así como existían certezas y previsibilidades y reglas de juego en materia de traslados, en esta Argentina, marcada por la pandemia, marcada por una economía destrozada, una vez más, la ruptura de reglas de juegos democráticos nos conducen quizás al peor de los caminos, a que sea la justicia la que tenga que resolver lo que la política no puede resolver. Entonces, miren, para finalizar, mientras el gobierno no entienda y no tome nota de que no hay margen únicamente para imponer, no hay margen para confrontar sin concertar, y elijan y continúan por este camino de la revancha, este camino quizás, en este caso, de una mirada electoral, de quitarle recursos al principal distrito, hablar de Macri y la reta, mientras se pierde el tiempo en estas cosas, lo que se perdió el tiempo en este debate. ¿Saben cuál es el problema? Que en el medio está la sociedad. En el medio de su agenda de revancha, en el medio de su agenda de traslados por jueces que incomodan, en estos no sé cuántos meses de cuarentena eterna, cuando se pierde el tiempo en esto, y la sociedad observa y no hay respuestas, y las persianas están bajas, y los números de los contagiados aumentan, y la economía golpea, y las economías regionales ni que ver, y todo el mundo tocó fondo. Y cuando se toca fondo, cuidado, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero hay una diferencia. Ustedes insisten en este camino de confrontar. Ahora bien, la diferencia es que ahora, y el gobierno tiene que tomar nota, el problema no es de la oposición. Presidenta, el problema tampoco pueden culpar a los medios. Tampoco pueden responsabilizar a la justicia. ¿Saben qué, Presidenta? Tienen que mirar para adentro. Miren y resuelvan las contradicciones del propio gobierno. No pierdan tiempo en confrontaciones estériles. No adelanten disputas o cuestiones electorales cuando la sociedad anda a la deriva, buscando respuestas de la propia política. Porque cuando no hay acuerdo, el fracaso de lo que hoy se exhibe en la Argentina, no van a mirar a los costados, ya no tienen a quién culpar. La responsabilidad está en ustedes. Entonces es tiempo de hacerse cargo y comiencen a corregir para dejar de lado este camino de judicialización. Asuman, hay que ponerse los pantalones largos y la política en la Argentina ya es tiempo que con madurez tenga la capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Para una convocatoria amplia, para dialogar, para acordar y para consensuar, ahí vamos a estar. Pero si se trata de confrontar, de imponer, de llevarse puestas las libertades, tengan en claro, no tengan dudas, que saben cuál es el lugar que vamos a ocupar. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra. Ya